Hola amigos, una vez más nos encontramos en nuestro programa Convivencias, este espacio donde siempre dialogamos con diferentes escritores, ya sean de Cienfuegos o de otros lugares del país. En el día de hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a un excelente escritor, además de que ha sido o es todavía guionista, ha trabajado para la radio, ha trabajado para la televisión. Así que sin más, les presento entonces a Pablo Guerra Martí. Un placer, amigo, tenerte aquí con nosotros en el espacio Convivencia. Pablo, tú has sido como que un hombre de renacimiento. Es decir, estamos hablando de que actualmente las personas se especializan mucho, pero sin embargo, si hablamos de renacimiento, los hombres, las mujeres, pero bueno, en este caso los hombres, porque en esa época todavía no había ese tema de la igualdad, trataban de ser o de ocupar diferentes espacios, ya fuera en la ciencia, en las artes, eran como un todo mezclado, un todo en uno. Primero que todo, cuéntanos un poco cómo fue que tú iniciaste con la literatura, cómo fue ese momento en que tú conociste la existencia de la literatura. Bueno, un gusto, ¿no? Estar acá contigo. Y siempre es muy difícil uno hablar de cómo llega a la literatura, pero creo que, lo he dicho en varias ocasiones, mi primer contacto con la literatura está dado por la influencia de mi abuela y de mi madre. Mi madre sobre todo porque mi madre era profesora de español y literatura y yo crecí en un ambiente lleno de libros. Yo recuerdo que los libros apilados, los libros en estantes, era la norma en la casa. Era tener al alcance de la mano algo que uno podía tocar, pero a la vez te permitía viajar. Y yo creo que esa imaginación, no voy a decir excesiva, ¿no? Pero imaginación como tiene cualquier muchacho, se iba canalizando a través de las lecturas. Yo recuerdo que mi madre era profesora de español y literatura en la facultad José Martí, una facultad en Holguín, en la ciudad, y yo iba por las noches y escuchaba sus clases de literatura. Me sentaba a hacer mis tareas de la escuela mientras ella daba sus clases de literatura, y yo creo que esas motivaciones, las buenas clases aquellas que daba, me fueron planteando interrogantes. Yo fui buscando, después me asocié a las bibliotecas. En la biblioteca logré encontrar muchos libros que me sirvieron para no solamente ir aprendiendo, sino ir disfrutando el encanto ese, la magia que tiene la literatura. Y que después, muchos años después, yo los pude retomar, escribiendo muchos guiones para la radio y para la televisión. Pude retomar todas aquellas vivencias que yo tuve cuando niño, cuando leía aquellos libros, y transmitírselas a otros niños, por ejemplo, en un espacio como el Pintorcillo, que era un espacio de promoción de la literatura, pero que tenía la dramatización de la obra literaria. Entonces yo me di el gusto de recrear aquellas cosas que cuando yo había leído me hubiera gustado que hubieran estado dichas en el texto. Y entonces hice mis versiones libres de muchos textos. Eso, y después para la radio muchos guiones para el espacio del cuento, tanto para Radio Angulo como para aquí, para la Radio Ciudad del Mar, que he estado haciendo durante todos estos años. Tú has experimentado en varios géneros literarios. En narrativa, poesía, con el guión, novela también. No, mira, la novela me parece que es algo ya que requiere mucha disciplina. Requiere no solamente el esfuerzo que implica ya, por ejemplo, tener una idea e irla llevando, ¿no? Requiere también una disciplina de todos los días trabajar un texto. El cuento es mucho más dócil en el sentido de que uno puede tomar la idea, retomarla y finalmente concluirla. La poesía a veces suele ser un fenómeno espontáneo y le fluyen 3 o 4 versos y después uno se siente, los trabaja y tiene un texto. Hay veces que tiene ciertas iluminaciones, ¿no? Y todo. Pero con la novela no pasa eso. La novela es un trabajo de oficio, es un trabajo de constancia y que requiere, como te decía, la disciplina de saber qué tienes y hacia dónde quieres llegar. Porque si pierdes ese hilo,
puede fracasar la novela, tanto en el tono que tenía, como la caracterización de los personajes, como la propia dramaturgia, la progresión dramática que debe tener y demás. Entonces, la novela es respetada. Pero bueno, sí, he escrito poesía, empecé escribiendo cuentos. Yo quería escribir cuentos policíacos. Cuando estaba en el preuniversitario, un amigo y yo queríamos escribir novelas al estilo Raymond Chandler, Dashiell Hammett, soñábamos con aquellas cosas. Pero no escribí ningún policíaco, lo que hice fue que escribí algunos cuentecitos, después empecé a incursionar en la poesía, hice algunos poemas, versos libres sobre todo, algunas décimas sueltas, y bueno, finalmente pasé el curso de Lonelio, y ahí me fui planteando algunos ejercicios de escritura y comencé de nuevo a escribir cuentos. Logré armar un cuaderno de cuentos que fue premio Fernandina de Jagua en el 2019, que todavía no está publicado. Y tengo otros cuentos sueltos por ahí que han aparecido en revistas y publicaciones cubanas y extranjeras. Y de estos géneros, Pablo, ¿cuál es el que tú prefieres, ya sea la narrativa, la poesía? Bueno, mira, trabajar el guión, ¿cuál es el que tú prefieres que se te da más, fácil? Me pasa, por ejemplo, como eso que tú decías, por ejemplo, el Renacimiento. Yo creo que los hombres del Renacimiento, el gran problema que tenían es que tenían mucho que decir y querían decirlo de distintas maneras y buscaban las formas posibles para expresar aquello que sentían, que querían decir. Por eso se expresaban a través de la arquitectura, de la pintura, de la filosofía, de las propias letras como tal, de la música, y abarcaban un espectro grandísimo. Entonces, yo pienso que uno a veces se siente más cómodo en un género que en otro, ¿no? Por ejemplo, se siente más cómodo haciendo poesía porque es una cuestión de ejercicio. La escritura te crea un condicionamiento. Por ejemplo, yo siempre le he dicho a mis amigos que escriben décimas y sonetos que ellos tienen un condicionamiento, por ejemplo, por el octosílabo, y ya piensan en octosílabo. Entonces, ese condicionamiento poético te hace que a la hora de tú tener una imagen que quieres transmitir, la escribes. Simplemente lo que quiero decirte es que a veces, por ejemplo, la narrativa, a la hora de construir historias, te fluye bien, a veces la poesía. A veces, por ejemplo, puede ser a través de la imagen. Por ejemplo, fotos, videos, que también lo he trabajado, y no sé, uno se va expresando. Hablando de imagen, ¿cómo te ha servido entonces la radio y la televisión para la literatura? Sabemos que muchos escritores han tenido, incluso en los últimos tiempos, mucha influencia del cine y han tratado de llevar esos efectos del cine a la literatura. En tu caso, ¿cómo te ha influido, no te ha influido? Bueno, mira, yo básicamente lo que he hecho es arrastrar con la literatura hacia... el proceso contrario. Hacia lo audiovisual. Y lo audiovisual lo he trabajado básicamente en la parte más pura, por ejemplo, decirte el audiovisual. Por ejemplo, ¿qué pasa? El audiovisual tiene una parte en la cual no siempre es una expresión de arte como tal. Para eso está el cine. Pero bueno, cuando uno trabaja radio y trabaja televisión, uno tiene que hacer programas informativos, tiene que hacer programas artísticos que tienen un collage de expresiones artísticas. Y entonces yo lo que he hecho es tratar de que toda la imaginación, por ejemplo, que pueda haber en la literatura, tratar de recrearla con los recursos expresivos que tienen los medios. Me ha pasado, por ejemplo, con la literatura llevada a la televisión, o la literatura llevada a radio en forma de guión, y después como director de programa, cuando he tenido, por ejemplo, hemos dramatizado, que es recrear todo un ambiente sonoro que acompañe a esa literatura, en el caso de la radio, y imágenes, por supuesto, fotográficas, imágenes que uno a veces, por ejemplo, tiene en sueños así, llevarlas, por ejemplo, en la fotografía al caso de la televisión. Pero bueno, he tratado de que las dos cosas se vayan conjugando y una se retroalimenta a la otra. Hay imágenes visuales que me han servido para la construcción de textos, porque a veces una imagen es tan poderosa que expresa lo que a veces uno no logra con varias palabras. Y he tratado de ir conjugándolo, pero no pienso que sea una influencia directa, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer esto aquí, voy a hacer lo otro acá, o esto me sirve para aquello, me sirve para lo otro, no, sino que es fluido natural.
de forma bastante natural, que a veces uno ni percibe cuán directa o indirecta puede ser. Bueno, mira, ya casi vamos cerrando esta primera parte de la entrevista en el espacio Convivencia. Sin antes, no puedo cerrar sin hacerte esta pregunta que sé que vas a responder muy rápidamente. ¿Cuáles son tus escritores o tu escritor o tu escritora de cabecera? Bueno, mira, hay varios escritores. Yo te voy a mencionar a José Martí, a José Lezama Lima, te voy a mencionar a Carpentier, te voy a mencionar a... Bueno, es que son tantos los que influyen que a veces uno no los percibe. Por ejemplo, T.S. Eliot, yo recuerdo que yo me iba por la calle y iba recitando versos en inglés de la canción de amor de Alfred J. Prufrock. Como mismo me pasaba cuando iba recitando, por ejemplo, en francés El barco ebrio, porque me arrastraba la fuerza del poema. Entonces yo creo que esos son los escritores que uno a veces tiene, como uno dice, en la cabecera. Pero hay muchos escritores que te pueden influir. Bueno, al menos ya has mencionado algunos. Entonces, amigos, hemos conocido unas cuestiones de nuestro invitado Pablo Guerra. Nos volveremos a encontrar en este espacio en una segunda parte con esta entrevista con el invitado de hoy, un excelente invitado. Así que, amigos, nos volveremos a encontrar en nuestro espacio de convivencia. Mi nombre es Adrián Cárdenas González y un saludo para todos ustedes y gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros.